A Richard le gustaba trabajar como voluntario en el pabellón psiquiátrico del hospital de su ciudad. Su verdadero trabajo era como corredor de bolsa, pero a veces el estrés le afectaba y necesitaba una vía de escape. No terminaba de entender por qué le ayudaba tanto estar en el hospital. No le agradaban especialmente los pacientes con los que le tocaba trabajar. De hecho, pensaba que la mayoría de ellos no tenía solución. Supuso que en realidad era Ana la que le motivaba a regresar. Ana era una niña de apenas unos 10 o 12 años. Sentía pena por los niños que tenían que compartir espacio con personas con trastornos tan graves. O lo sentiría si Ana no fuera la única del hospital, menor de 35 años. Eso solo lo hacía más triste, suponía. Richard sentía la necesidad de proteger a esa niña de aquel ambiente tan deprimente, así que se había prometido a sí mismo no irse mientras ella estuviera allí. Ana era probablemente la persona menos trastornada de aquel hospital. Sufría una ansiedad terrible cada vez que salía del edificio. Decían que si se iba, seguramente moriría del susto. Lo único que parecía aliviarla era hablar, así que pasaba horas conversando con ella. El único tema que evitaban era el motivo por el que ella estaba allí. Richard sentía que si había una razón, ella se la contaría a su debido tiempo. Presionarla podría romper la conexión que tenían. Su vínculo se había ido fortaleciendo cada día. Eran casi tan cercanos como padre e hija, tan cercanos que renunció a su puesto de voluntario. Acudía cada día solo para estar con ella. Parecía incluso ayudarla con su ansiedad, hasta que un día la encontró acurrucada en su cama, llorando. Cuando le preguntó qué ocurría, finalmente le confesó por qué estaba en el hospital. Ella y su madre habían tenido un accidente de tráfico con un conductor ebrio. Ella había terminado allí y su madre había muerto. Una historia terrible, pero le alegró que finalmente se lo contara. Desde entonces parecía estar más dispuesta a hablar. Ella le dijo que nunca arrestaron al conductor, por eso no quería salir del hospital. Tenía miedo de que pudiera estar buscándola para eliminar testigos. Él trató de consolarla, diciéndole que un conductor borracho ni siquiera la recordaría, pero nada la tranquilizaba. Finalmente, desesperado, le prometió que si alguna vez el conductor se acercaba a ella, él lo mataría. Así no tendría que tenerle miedo al exterior. Eso captó la atención de Ana y aunque parecía sorprendida, al menos consiguió que dejara de llorar. El resto del día transcurrió con normalidad, pero Richard decidió que hablaría con el médico de Ana antes de irse. Cuando preguntó por Ana, el médico parecía muy interesado en escuchar lo que tenía que contar. Al parecer, nadie sabía por qué ella estaba allí. Sorprendido, le contó al médico la historia de Ana. Al final, el médico se recostó en su silla y dijo: «Richard, lo que me estás contando es muy serio». ¿Quién es Ana? Tú tuviste una crisis nerviosa recientemente y has estado viniendo al hospital para sesiones psiquiátricas. Sin embargo, has ido a peor, no a mejor. Durante el último mes no has salido de la sala. Dime, ¿recuerdas la última vez que estuviste en el trabajo? Era una pregunta absurda. Por supuesto que él no se había tomado unas vacaciones para pasarlas con Ana. ¿Cómo se les había olvidado eso? Pero el médico negó con la cabeza. Te obligaron a tomar una baja psiquiátrica. Se quedó allí, paralizado, recordando poco a poco. Se sentía tan culpable, pero había hecho una promesa, así que